Bueno, acometemos ya esta recta final de las jornadas que nos han tenido aquí juntos reflexionando y viendo experiencias durante estos 2 días, con una mesa redonda en la que tenemos 3 participantes de museos procedentes de distintos puntos de España y de distintas especialidades. Un panorama variado de museos que llevan bastante tiempo y que tienen proyectos consolidados en materia de el trabajo con enfermos, fundamentalmente. Esta mesa la hemos titulado El museo fuera del museo, y hemos visto estos días cómo el museo tiene que salir de sus muros. Eso yo creo que ya lo teníamos claro todos, pero aquí nos lo han reafirmado nuestros compañeros. Tiene que salir fuera de sus muros para ir en busca de aquella gente que nunca pensó ni se le pasó por la cabeza visitar un museo, como veíamos ayer en el vídeo del Thyssen, ¿no? Esta persona de Orcasitas que decía, bueno, es que si yo digo en mi barrio que voy a un museo, vamos, me llaman pringao seguro. Bueno, pues ir en busca de esa gente por lo menos para ofrecerle la posibilidad y la libertad de elección y enseñarle lo que es un museo y lo que un museo le puede ofrecer. Y luego también está toda aquella gente que por diversas razones, fundamentalmente médicas, no pueden acercarse a un museo por imposibilidad física. Y ahí está, pues bueno, los enfermos hospitalizados o la gente que está en centros especializados, centros de día, centros de Alzheimer. Hemos ido viendo algunas experiencias en este sentido estos días, pero hoy tenemos en la mesa, como os decía, a 3 museos y a sus representantes que nos van a hablar de estos proyectos específicamente. Nos acompaña en la mesa, en primer lugar, tomará la palabra Sebastián Mascaró Cabrer, que es licenciado en Historia del Arte por la Universitat de les Illes Balears, que ha trabajado en tareas de inventario y catalogación de patrimonio, ha sido profesor del módulo de Garantía Social para Adolescentes y que desde 2005 forma parte del equipo educativo Desvaluar del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma de Mallorca, de cuya área ahora mismo es coordinador, gestionando, diseñando, ejecutando y evaluando junto con su equipo proyectos educativos y formativos para la diversidad de públicos. Él ha desarrollado especialmente proyectos de ámbito social, como por ejemplo Invisible con pacientes seropositivos o Haz tu autorretrato con pacientes de la unidad pediátrica de semicríticos del Hospital Universitario de Sondureta. Nos acompaña también Juan García Sandoval, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, máster en Museografía Didáctica por la Universidad de Barcelona y máster en Gestión Cultural por la Universidad Oberta de Cataluña. En 2008 entra a formar parte del Cuerpo Facultativo Superior de Conservadores de Museos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en la actualidad es el director conservador del Museo de Bellas Artes de Murcia y del Centro de Estudios de Museología de la Comunidad Autónoma. Bueno, me dice que corte, pero él tiene muchos proyectos de exposiciones y también de tema de formación ahí en la Comunidad Autónoma. Lo dejamos ahí por petición del interesado. Y cerrará la mesa Carmele Cruz. Estaba previsto que viniera también Idoia Otegui, las dos iban a hacer la presentación, pero bueno, finalmente Idoia no puede acompañarnos. Carmele Cruz es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, máster en Arteterapia por la Universidad de Barcelona. Ella hizo su tesina sobre arte y existencialismo. Es también profesora de Educación Plástica y Visual, realizadora de espectáculos en vivo, también ha realizado diferentes exposiciones sobre escultura y ha sido coordinadora general de los espacios experimentales de arte Pago Arte en Oyarzun y realizadora de escenografías en diferentes actividades. Es también arteterapeuta en casos grupales e individuales del ámbito gerontológico e ilustradora de varias publicaciones y desde 2008 hasta la actualidad es responsable de pedagogía del TOPIC, que como sabéis es el Centro Internacional de la Marioneta de Tolosa y que el año pasado recibió el primer Premio Iberoamericano de Educación y Museos, con el que bueno, pues estoy vinculada desde mi trabajo y bueno, enhorabuena. Adelante, Sebastián. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero es agradecer tanto a Ana, a Mar y a todo su equipo la invitación a participar en estas jornadas
Y agradecer también a todos los ponentes, los asistentes en todas estas jornadas que habéis expuesto y que, bueno, para mí al menos han sido un aprendizaje como un intensivo, ¿no? Como, no sé, es en plan que todo un aprendizaje en toda una de ellas. Reivindicar de aquí un poquito también el tema de la insularidad. Vengo desde una isla, desde Mallorca, entonces ahí pues sí que hay el Museo de Mallorca, que pertenece a museos estatales, cuyo Estado también pues están ahí un poquito pues luchando por también hacer una labor social, están intentándolo y queda mucho que hacer por los recursos que tienen. También para ofreceros un panorama un poquito de lo que es Palma y lo que es Mallorca, a nivel de centros de arte está la Fundación Pilar i Joan Miró, que también han hecho algunos proyectos también de vertiente social muy interesantes, y luego está la Fundación La Caixa y la Fundación Marc, que, bueno, que vienen de ámbito bancario, privado, y tienen otros recursos y otras líneas de actuación, ¿no? Bueno, un poquito para explicar un poquito el Museo Svalbard, que es un museo de arte moderno y contemporáneo, un poquito uno de los principales objetivos pues, es conservar, investigar y difundir su colección. Este museo se inició en pura polémica. Vamos a hacer el 10º aniversario el año que viene, en el momento un poquito del boom de los museos, ¿no? Y tenía como una pretensión pues, también de ser pues, un museo turístico, por lo que implica ser Mallorca, y todo pues, como un museo muy de élite, de alguna manera. Entonces, a lo largo de los años, a lo largo de estos 9 años de existencia, pues ha ido cambiando, hemos tenido diferentes direcciones. Ahora mismo tenemos a Nekane Aramburu, de directora, y que apuestan un poco más para esta nueva museología, ¿no? Ha cambiado en 9 años las políticas y la manera un poco de entenderse, ¿no? Haré referencia porque tenía un discurso preparado, tenía todo un PowerPoint, pero luego me habéis tocado tantas teclas durante estos días que como que me hacían reflexionar muchísimas cosas y al final no quiero ser caótico, pero voy como un poquito cogiendo de todas partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hablaba de los discursos expositivos, de los comisariados. Nosotros, por ejemplo, en lo que son la programación de exposiciones temporales o de colección permanente, pues estos pues, nos influyen muchísimo. Quiero decir, a la hora de trabajar el equipo educativo hemos tenido que buscarnos muchísimas veces temáticas transversales, recursos de otros lados, porque bueno, pues era pues, un concepto muy clásico de exposición, ¿no? Y los discursos estos, pues muchas veces es esto, no conectan con el público. Imaginaros en un museo de arte moderno y contemporáneo, piezas contemporáneas puras ahí, con una cartela. Entonces lo que es la mediación, lo que es todo un poquito la explicación de las piezas, pues es muy necesario, ¿no? Estas políticas un poco tienen que cambiar. Entonces muchas veces, ¿por qué no van al museo? Pues, oye, es que lo que me enseñas pues no sé de qué va, ¿no? Si no me lo explicas, si no tengo recursos, pues no. El Museo de Arte Contemporáneo es mucho más acentuado, ¿no? También hablaba ayer, me parecía que era María Jesús, del Museo del Romanticismo, que buscaban temáticas transversales. Nosotros también lo tenemos que hacer con mucho más acento, porque claro, desde la pieza conceptual, pues imaginaros, ¿no? Luego hay piezas pues como que te dan más juego. Aparte de esto, uno de los objetivos del Museo Svalbard es abrir el museo como espacio de diálogo a la diversidad de públicos que conforman la ciudadanía, ¿no? A ser un espacio público. Bueno, un poco la metodología de trabajo. Pues me sentía muy identificado ayer cuando decían hay que hacer activismo. Pues el equipo educativo es lo que ha estado haciendo durante estos 9 años. Nuestra antigua coordinadora, Aina Bauza, que ahora ya se fue del museo, ya no trabaja con nosotros, un poco ya nos hizo ir hacia esta corriente de alguna manera. Entonces no entendemos el arte solamente como un placer estético, naturalmente, sino que lo entendemos como un hecho cultural y una herramienta. Ayer se hablaba también de caja de herramientas, el museo entendido como una caja de herramientas, una herramienta para trabajar, ¿no? Para reflexionar sobre nosotros y sobre todo lo que nos rodea, de alguna manera. Trabajamos desde la cultura visual, la interdisciplinariedad y, como he dicho antes, los contenidos transversales. Eso sí, cada uno de los públicos a los que asistimos, cada uno de los visitantes, sobre todo públicos con los que trabajamos,
el participante lleva consigo un conocimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos la sabiduría completa de ofrecer algo, la tenemos, pero a partir del diálogo pues es como un feedback, ¿no? Es compartir conocimientos, no es aplicarlos de alguna manera. Bueno, hoy vengo a presentar un proyecto en concreto y no iba pasando el Power, perdón. Aquí podéis ver un poquito pues, los principales objetivos. Veis a la artista Esther Ferrer, de la cual tuvimos una exposición haciendo una performance, bueno, un programa de mini música, varias cosas que se van haciendo en los museos, exposiciones temporales. Aquí sería lo que es el área educativa y la metodología, con programas ya establecidos, como puede ser el programa escolar, adaptado a diferentes niveles escolares. Tenemos un proyecto que se llama Cartografiemnos, el cual hicimos una publicación que trabajamos fuera del museo porque los educadores vamos a las escuelas y trabajamos el territorio. Son barrios de Palma en los cuales trabajamos y los vinculamos con el museo. Trabajamos artistas contemporáneas que trabajan en el territorio. Véase Antonia Abad, con Zetsenet o otros artistas que nos sirven de ejemplo para trabajarlo, ¿no? Desde un aspecto crítico, naturalmente, el entorno como crítica y adaptado al currículum de primaria. Interdisciplinar, porque puedes tratar medio, puedes tratar lenguas, haces entrevistas, es un proyecto como muy complejo, ¿no? Ahora de explicar en un minuto, ¿no? Pero es una de las cosas que hacemos con primaria, ¿no? El museo afuera del museo ya, también en las escuelas. Y luego lo que vengo un poquito a explicar es el arte contemporáneo en hospital, que llevamos a cabo desde 2009, o sea, son recientes, estamos, aprendiendo un poco de los fallos, porque lo que voy a contar aquí son un poco los fallos que tuvimos. Igual, para muchos de vosotros, igual ya hay mucha gente veterana aquí dentro en este tipo de experiencias y de prácticas, pero nosotros, pues a partir de los fallos es cuando podemos reflexionar y aprender, ¿no? Entonces, gracias a unas ayudas de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo, de la zona que nos abarca, que sería Cataluña, sur de Francia, Valencia y Baleares, pues pudimos presentarnos en 2009 a unas ayudas culturales y presentamos con el Museo de Lopanera, el Centro de Lopanera de Lleida y el CEDAN de Huesca en aquel momento, porque ahora está bastante mal, pues nos presentamos junto a un museo de Francia, a un centro de arte de Sète, nos presentamos en una investigación de arte contemporáneo en hospitales, de cómo podíamos, era más que nada una investigación, cómo podíamos ir a llevar el arte, de alguna manera, el arte contemporáneo, a estos espacios donde la gente está ingresada, donde pues, no pueden acceder de alguna manera directamente al arte y también, sobre todo, poder hacer creación cultural de alguna manera. Entonces, en 2010 hicimos Naufrags con el área de salud mental, el área de unidad de media estancia, Lluerna del área de salud mental del hospital psiquiátrico de Palma. Aparte de esto, también hicimos Fes el teu autorretrat con la artista Virginia Vallès, con la unidad pediátrica de semicríticos del Hospital Son Dureta. Esto lo hicimos a través de unos mediadores que eran chicos de la universidad, que son voluntarios que están con estos chicos ingresados. Son chicos que viven en el hospital. Son chicos que bueno, tienen respiración asistida, están todo el tiempo pues, con sus máquinas, con su medicación, no pueden ir al colegio. Entonces pues, nos acercamos a través de los voluntarios de pedagogía que trabajan con ellos en el hospital, donde van cada día, incluso fines de semana, y a partir de ellos pues, contactamos con ellos y a través de unas prácticas participativas, colaborativas con ellos, que los conocen y saben qué objetivos y qué es lo que se puede hacer con ellos, pues siempre orientados por ellos lo trabajamos. En 2010 nos volvemos a presentar con la Panera de Lleida y el Centro BBB de Toulouse y se nos concedieron las ayudas e hicimos el proyecto Invisible, que es el que voy a presentar, un poquito desde donde voy a sacar estos temas que nos surgieron, con el artista Carles Dispert y los pacientes seropositivos. Bueno, se hizo durante 2011-2012. Decir que el trabajo en red pues, ayuda muchísimo. La Panera, por ejemplo, trabajó con pacientes oncológicos, de oncología, y el BBB de Toulouse con paliativos.
Entonces, cada uno de los centros trabajaba con una unidad diferente, pero era acercar el arte en hospitales, ¿no? En estos contextos. Luego, cada uno, pues hicimos un seminario al final, conjunto, donde invitamos a hacer comunicaciones de experiencias a nivel estatal. Entonces, vinieron desde el MUPAI, vinieron desde muchísimos sitios a compartir estas experiencias, ¿no? También decir que el caso francés es muy diferente porque allí lo que es el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Sanidad como que tienen un montón de convenios. Esto del hecho cultural dentro de los hospitales es una cosa totalmente normalizada a nivel ya por ley, por esto totalmente. Entonces, una de las cosas que me han surgido aquí, yo no vengo desde un museo público, vengo desde una fundación, pero me sorprende muchísimo el tema de la jurisprudencia, de la legalidad, de que no podáis de alguna manera pedir, yo qué sé, patrocinios privados, o que es que esto bloquea muchísimo, ¿no? Hacer convenios con el Ministerio de Asuntos Sociales, ¿por qué no? ¿No? Estamos trabajando lo social, hay cosas a lo mejor más prioritarias, un banco de alimentos, primero ¿no? Pero a ver, que si es una herramienta, si nos hacemos valer, pues podría aquí haber como, no sé, que el político, que alguien nos viera y que pudiéramos trabajar a partir de aquí y desbloquear la situación. ¿Qué se podría hacer? ¿No? Lo dejo ahí. Bueno, voy a contar un poquito Invisible, como os he explicado. Pues el objetivo era trabajar con otra unidad hospitalaria. Habíamos trabajado con semicríticos en pediatría y con el área de salud mental. El área de salud mental os diré que es otro tema porque las terapeutas dentro del área de salud mental, no sé si en otros sitios es igual, pero ya tenemos una conexión como muy de confianza, ¿no? Ya nos ven más como herramienta, como ya vienen a hacer como diferentes talleres a lo largo del año, o sea, hace años que participan con nosotros y desde el principio, desde los inicios, ya se pusieron en contacto con nosotros y vamos haciéndolo. Entienden el tema de la transversalidad, de los objetivos, es como un tema superado. Entonces, la salud mental es un área hospitalaria como más abierta a eso, ¿no? Nosotros queríamos ir al hospital con otras unidades, ¿no? Fuera oncología, fuera tal. ¿Qué pasó? Que tuvimos una exposición de Robert Mapplethorpe con la fundación suya de Nueva York, una exposición temporal en el museo, y los beneficios, bueno, lo que saca la fundación va hacia investigación del VIH-Sida, ¿no? Investigación científica y ayudas. A partir de ahí, la asociación ALAS, que es la Asociación de Lucha contra el SIDA de las Baleares, vino a hacer una visita con algunos de las personas que están en ella y a partir de ahí ya nos pidieron hacer cosas, hacer algún tipo de participación. Como sabéis, el artista Robert Mapplethorpe pues murió de SIDA en el 89, su fundación se dedica a la recaudación y él mismo, cuando ya moría de SIDA, pues se iba haciendo autorretratos para ver un poco el cambio físico, un poquito el final, ¿no? De todo. Entonces, a partir de ahí, pues nos empezaron a pedir para hacer cosas. Entonces, nos coincidió estas ayudas, Arte Hospital. Nosotros nos planteamos, es que los pacientes seropositivos hoy en día es una enfermedad crónica, pero hacen su vida. En principio, si están bien, no están hospitalizados. Bueno, pero tienen sus rutinas hospitalarias, o sea, utilizan el hospital. O sea, tienen extracciones, tienen consultas periódicas, van a farmacia. Entonces sí que están controlados, tienen relaciones con las unidades de infecciones, ¿no? Medicina interna. Entonces sí que era un colectivo con el cual podíamos acercarnos y trabajar. Fuimos al hospital y les preguntamos, entonces los médicos, otra cosa que lanzo, el médico, va a ser divertido, va a ser divertido, lo vais a pasar bien, claro, vais a pintar y tal, bueno. Claro, nosotros al principio pues, creamos otra implicación. Nos dejaron un espacio en el hospital para hacer pues, sesiones. Luego explicaré un poco cómo lo hicimos. Pero nos veían como esto. Como esto se nos ve en muchas partes, a los museos, a los equipos educativos. Pues vamos a pintar, venga, vamos a pasarlo bien, ocio. Entonces te tienes que defender porque dices, no es exactamente lo que yo quiero. Entonces es un poco como nos ven. No todos, estoy hablando aquí en general, a lo mejor hay médicos que nos ven totalmente, me sabe mal también hablar así, pero es así. Entonces, ¿cómo nos ven? Una de las preguntas. ¿Cómo ven el arte? ¿Cómo ven el arte contemporáneo? ¿Nos ven como una herramienta? ¿Nos ven? A partir de ahí también hay mucho que hablar.
Entonces, bueno, elegimos el artista, Carles Gispert, porque ayer se habló en la última intervención sobre la elección de los artistas a la hora de hacer talleres con colectivos. Pues no todos los artistas van bien. Hay que hacer un poco, porque hay gente que a lo mejor pues como que trabajar, es en plan, quiere trabajar su introspección, sus emociones, su cosa, como muy individualista. Hay artistas de este perfil, entonces no son los adecuados. Luego hay artistas que, trabajas con lo social, es tendencia. Entonces, qué bien me queda pues trabajar con pacientes con VIH, ¿no? Me pongo una medalla, salgo en los medios, también está esta gente. Entonces, no sé quién era de las intervenciones que también hablaba sobre trabajar desde la horizontalidad, ¿no? Buscábamos a un artista que pudiera dialogar, que no impusiera su discurso, sino que fuera una cosa totalmente como democrática, ¿no? Como desde los distintos agentes. Se intentará, sobre todo, escuchar y trabajar a partir de ahí. Teníamos experiencia con Carles Gispert, que es un artista de ahí de la isla, porque había hecho cosas para el museo, instalaciones y tal, y había trabajado en toda la burbuja urbanística que había en el museo, que no lo he dicho esto, me despiden, que había en Mallorca, pues de alguna manera pues, había trabajado pues, en un colectivo de artistas críticos con todo lo que se estaba haciendo a nivel urbanístico, de autopistas y hoteles, y aquello parecía todo de asfalto. Entonces nos gustaba. Otra premisa que valoramos en él, importante, el uso de diferentes lenguajes artísticos. ¿Por qué? Porque era un artista que no es que sea especializado en fotografía, que también se puede hacer proyectos con fotógrafos, con artistas así, con un lenguaje artístico, pero si es un artista que hacía instalaciones, entonces dominaba el videoarte, dominaba la fotografía, dominaba la pintura, como que tenía como más recursos, ¿no? Un abanico de recursos que luego al trabajar con colectivos también te influye porque cada persona, pues hay una diversidad. Entonces hay una persona que se siente más cómoda pues trabajando en fotografía, otra con el vídeo, otra con la escritura, y esto pues nos ayudaba también a la hora de la elección de esta persona, de este artista. Bueno, pues entonces nos pusimos a trabajar, a coordinar, a programar un poquito lo que iban a ser las sesiones. Un poquito los objetivos principales de Invisible pues, era acompañar a los pacientes seropositivos a externalizar sus vivencias de procesos bueno, que tienen invisibilizados, el tema del estigma, del rechazo, de los miedos, y utilizar el arte contemporáneo como vía de reflexión y, bueno, y de expresión sobre esta enfermedad. Y por otra parte, ¿no? Se querían hacer, pues, otra cosa que era trabajar desde el hospital, no como un espacio que ellos tienen como rutinario y de alguna manera que lo viven como en busca de unos resultados, porque vamos al hospital por necesidad, no vamos por gusto, ¿no? Entonces, cambiar los hábitos también hospitalarios, hacer otro tipo de dinámicas dentro del hospital que de alguna manera, pues, que mejoraran esta relación, este vínculo con el hospital y lo que puede ser también un hospital, ¿no? Los hospitales a lo mejor también tendrían que, aparte del servicio técnico que dan y necesario, pues abrirse un poco más, a lo mejor socialmente, humanitariamente, ¿no? Estoy hablando también en general, porque hay gente superhumana en los hospitales, cuidado. Entonces, también se quería dar un mensaje diferente al VIH, ¿no? Visualizar su realidad, es una enfermedad bastante escondida, de alguna manera no se habla, y también dar, y lo voy a decir un poquito después, la imagen o hablar sobre el VIH-Sida en estos momentos, aquí en España, en otros sitios, porque es diferente los artistas que lo trabajaban en los años 80, 90, donde hasta el 96 nos surgieron los retrovirales o la medicación, para hacer que se convirtió en una enfermedad crónica, antes morían. Entonces, la visión que tenemos muchas veces en arte contemporáneo sobre el SIDA, me dice el tormismo, es la muerte, es la decadencia, la muerte. Hoy en día ya es otra visión, el enfermo ya no es así, ya tiene otras perspectivas, ¿no? Es una enfermedad crónica que se lleva de otra manera. Entonces, estipulamos un calendario y unas tutorías. Entonces, ¿qué hacíamos? Las artísticas se hacían en el hospital, en una ala hospitalaria, y las terapéuticas, con la psicóloga de alas, se hacían, y una coterapeuta, se hacían en el museo. Cambiamos los roles. Vamos a hacer la parte artística en un sitio y la parte terapéutica en el museo. Aparte de esto, primero se hizo las terapéuticas, pero luego se intercambiaban
un poquito las artísticas porque los terapeutas estaban en plan, bueno, ¿qué estáis haciendo? Evaluando en todo momento el equipo educativo, porque ya os digo, son prácticas participativas, ¿no? Colaborativas, participativas, que se dijo el otro día. Bueno, pues ALAS está desde los años 80, un poquito, esto lo pasaré más. Las consecuencias asociadas al diagnóstico de VIH pues son sentimientos de alienación, de aislamiento, pérdida de pareja, de trabajo. Fijaros que es García Huete, que es del 93. Han cambiado un poco estas premisas, pero siguen. Sentido de culpabilidad, cambios de imagen corporal, pérdida de autoestima, frustración, indefensión, impacto en la sexualidad, dificultades de relación con la gente. Todo esto sigue, y sigue muy invisibilizado, pero sigue de alguna manera. Bueno, esto es un poco desde donde se contextualiza la intervención de ALAS. Y una cosa es, por ejemplo, uno de los objetivos también que no he dicho, que era desde aquí, es también incidir sobre el SIDA social, ¿no? El tema de la estigmatización, por una parte, era terapéutico para ellos, pero querían lanzar un mensaje. Entonces, ¿cómo nos ve esta ONG? Pues nos ve como una plataforma. Los museos somos plataforma de visibilidad, muchas veces. Entonces, la ONG, que en estos momentos está a punto de desaparecer, por cierto, por no tener ayudas y tal, entonces temas de prevención y tal, pues imaginaros cómo va, pues un mensaje que podía ser escuchado, visibilizado y tal, era a partir del museo, del Centro de Arte Contemporáneo. Entonces era también una plataforma para ellos de utilización, era esta finalidad de alguna manera, ¿no? Bueno, pues objetivos que tenía específicos desde la ONG, pues era esto, facilitar el contacto y la expresión emocional, la integración de la vivencia, generar un sentido colectivo y de grupo, porque experimentaban entre ellos, de alguna manera hablaban entre ellos sobre sus casos, sus experiencias y todo, y bueno, ampliar la red con esto. Y desde la perspectiva social, pues dar visibilidad a la problemática sociosanitaria de estos pacientes y proporcionar un mensaje distinto, normalizarlo y todo. Bueno, un poco. Criterios de exclusión, de inclusión en lo que era el proyecto, de alguna manera. Pues eran personas con VIH, tenían que tener ganas de participar en el proyecto, un compromiso, una fidelidad a lo que serían las sesiones. Luego vais a ver que empezaron 12 y terminamos con 5. Pero bueno. Y luego pues me voy a la parte final, los criterios de género, un poco ligando con la ponencia anterior. Nos hubiera gustado que hubieran participado mujeres y no participaron. Hubo 2 al principio, pero abandonaron el proyecto. ¿Por qué? El tema del VIH-Sida en mujeres es como una doble estigmatización. O sea, es como lo tienen como mucho más escondido al final. Entonces todo esto pues un poco desde la voz de la psicóloga, de Sonia Justo, de ALAS, que es la que llevó el proyecto. Entonces, de las 12 personas inscritas, pues conformaron el grupo 8, 7 finalizaron la parte terapéutica y 5 la obra final. Lo que nos interesaba de todo esto, bueno, primero, los hombres con una media de 45 años, o sea, hacía años que tenían el VIH, no había nadie joven, de alguna manera, se medicaban, tenían un seguimiento hospitalario y la mayoría contaba ya con experiencias con la misma psicóloga grupales. Habían trabajado en grupo, se conocían, se tenían confianza y esto ayudaba a exteriorizar sus vivencias de alguna manera. Bueno, metodología de la parte como terapéutica, pues técnicas de autoconciencia emocional, desde lo que es la enfermedad en general hasta experiencias concretas un poco. Esto sería como una parte de las terapeutas que fueron los que un poquito diseñaron estas sesiones, ¿no? Y luego vino las sesiones del trabajo artístico en el hospital Son Espacios, aquí es cuando se les dio como cuadernos en blanco y de todo el trabajo que habían hecho en la parte terapéutica de las temáticas, ellos tenían como en plan, no, pero es que yo no sé expresarme a nivel visual, pero les pusimos un montón de recursos, incluso la palabra, si alguien sabía escribir, si uno de ellos escribió un poema y tal, pues utilizar herramientas diferentes, desde collage, lo que fuera, para ir pues, haciendo de una manera visual las ideas que habían salido en la parte terapéutica. Tenían un cuaderno en la parte terapéutica donde apuntaban todo lo que iban diciendo, las temáticas que a ellos les preocupaban,
y luego la parte como esta parte como más libre, pero más visual. Entonces luego tenían tutorías individuales con el artista y con uno de los educadores, e iban pues extrayendo como fragmentos como más, el lenguaje visual como que comunicaban más y dialogaban entre ellos y llegaban de alguna manera a unas conclusiones y a una línea de trabajo, porque tenían que concretar. Entonces había algunos de ellos que eran en plan como más introspectivo, de experiencia personal, pero había algunos de ellos que eran súper críticos. Entonces esto también se va a ver. Ayer salía también con la exposición de las chicas de Galicia, que explicaban un poquito la voz de los participantes. Si tú te comprometes a hacer un taller con ellos, se tiene que respetar totalmente su voz. 5 minutos. Bueno, pues voy. Es que me enrollo ya. Bueno, pues voy a lo que voy porque bueno, esta fue la exposición en el hospital, ¿no? El hospital además es como una infraestructura en plan Pompidou, que lo que es, no sabes si es un aeropuerto, un hospital, este tipo de edificios así modernos que hay. Entonces nos quedaba muy bien, pero teníamos también la problemática de que nos quedaba disperso todo, entonces lo hicimos en el hall. Claro, a ver, bueno, lo publicamos en diferentes sitios, en SEISIDA, en el Congreso de SIDA y tal. Recojo opiniones de los participantes, pero como me quedan 5 minutos, voy a un poco aquí, que es donde me interesa. Es un poco el vínculo entre las relaciones institucionales, artísticas y hospitalarias, de alguna manera. Entonces, ¿qué nos pasó? Antes decía cómo nos ven, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ve el personal sanitario? Como ocio, vuelvo a decir un poquito, ¿no? Pues ahora nos vamos a presentar, ya nos hemos presentado a las nuevas ayudas euroregionales y no vamos a trabajar con pacientes, vamos a trabajar con el colectivo de enfermería. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer talleres, entre comillas, formativos, a partir de arte contemporáneo, hemos contactado con el Colegio de Enfermería, con sindicatos de enfermería, también tenemos un cupo de recursos limitado, vamos a ser como 12, no podemos ser más, de distintos hospitales y trabajar con este colectivo para que vean un poquito como herramienta, y las posibles utilidades para que te puedan utilizar de alguna manera, para que seas práctico de alguna manera. Entonces, a partir de ahí. También con la universidad. Pero con la universidad, antes lo comentábamos, a partir de, a lo mejor sí va a haber una doctora en enfermería que nos va un poco a evaluar todo lo que se está haciendo, importantísimo, una evaluación continua y todo, pero también estudiantes en prácticas, que son el futuro. O sea, intentar entrar dentro de los estudios de grado elementales de la universidad. Y esto lo digo en el grado de enfermería, pero lo diría en cualquier grado de trabajo social. ¿Por qué no estamos los museos? ¿Por qué no se habla de los museos como materia, como herramienta dentro de grados de universitarios? Trabajamos de la interdisciplinariedad, pues entonces pues vamos a que seamos materia dentro de los propios, no solamente en historia del arte o en historia, sino en antropología, sino en otras disciplinas, ¿vale? Ya termino, Ana, perdona. Y luego, es que iba a decir luego otro tema que me gustaría comentar antes de terminar, de finalizar, y es el tema de la exposición que hicimos. Como he dicho, yo parto de los fallos. Claro, hicimos una exposición en el hospital. Queríamos que fuera donde hay mucho tránsito en el hall, dar un mensaje sobre este tipo de enfermos que también van ahí y utilizan el hospital, pero claro, ahí es un arte inesperado. Tú no vas al hospital a ver arte. Entonces, claro, vas ahí y te encuentras un arte, pues que te encuentras aquello, estás esperando una consulta, lo que sea, entonces ahí hay mucho trabajo de mediación. Nos quejamos que las exposiciones, los comisariados no son lo suficientemente claros, de alguna manera, no tienen los recursos suficientes para entenderse, y luego fuimos con unas obras en el hall del hospital, que sí había un texto explicativo y tal, pero no era suficiente.
para que la gente lo entendiera. Además, se tocaban temas de sexualidad, imaginaros, que incluso había un desnudo, un vídeo de un desnudo de 2 minutos, que nos desapareció de la exposición, censurado totalmente. Entonces, claro. Y luego estaba el personal sanitario que decía, ay, ¿esto qué es? Ay, qué chulo, qué bonito, pero ¿esto de qué va? Entonces, tal y cual. Entonces, estás con el otro... No, pecamos bueno, no es un museo, tienes que hacer como mucho más y, sobre todo, implicar a la parte profesional, terapéutica, a la otra parte, para hacer este tipo de colaboraciones y participaciones. Con esto ya finalizo. Y gracias a todos.